¿Qué tal? Oigan, pongan mucha atención porque la seguridad laboral en México acaba de dar un giro de 180 grados. Salió la nueva NOM 017 STPS 2024 y de verdad no es solo un papel más, no es solo otro reglamento, estamos hablando de un cambio de mentalidad, de una filosofía completamente nueva sobre cómo protegemos a la gente en su chamba. Así que vamos a desmenuzar qué significa todo esto. A ver, si les digo seguridad en el trabajo, ¿qué es lo primero que se imaginan? Seguramente un casco, ¿verdad? O unos guantes, unas botas, el equipo. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿De verdad es esa la primera defensa? Bueno, pues esta nueva norma llega para decirnos, momento, hay que repensar todo eso. Nos obliga, literal, a darle la vuelta a esa idea. Ok, primero lo primero, pongamos las cosas en claro. ¿Qué es el equipo de protección personal o EPP? La norma lo define así, tal cual. Son todos esos elementos y aparatos diseñados para protegernos de accidentes y enfermedades en el trabajo. Pero ojo, el verdadero meollo del asunto, el gran cambio de esta actualización, no está en la definición, sino en entender cuándo y, sobre todo, por qué tenemos que usarlo. Bueno, este va a ser nuestro mapa para entender todo el tema. Primero, vamos a ver por qué decimos que la seguridad se actualiza. Luego, nos metemos de lleno al cambio de filosofía. Después, revisamos las nuevas obligaciones para los patrones, el famoso porqué del EPP. Y, para cerrar, los retos que esto implica en la vida real. Y aquí es donde está el verdadero corazón de todo este cambio. La nueva norma de 2024, en serio, no es una simple manita de gato a la anterior. Es un giro de timón, un cambio total en la estrategia de seguridad. Ahora nos obliga a pensar mucho, pero mucho más allá de solo dar cascos y guantes. A ver, si se van a quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. El EPP es la última barrera de protección, no la primera. Grábenselo bien. Ya no es el superhéroe de la película de seguridad. Ahora es el ultimísimo recurso. La meta real es crear lugares de trabajo tan seguros que idealmente ni siquiera necesitemos llegar a usarlo. Y bueno, este nuevo enfoque no sale de la nada, ¿eh? Se basa en algo que se llama la jerarquía de control de riesgos. Piénsenlo como una pirámide invertida o unos escalones. Arriba de todo, lo más efectivo está la eliminación. Podemos quitar el peligro de plano. Luego la sustitución. Y después, y aquí está la clave, los controles de ingeniería. Poner guardas, mejorar la ventilación, aislar una máquina ruidosa. Esas son las soluciones de verdad, las que atacan el problema de raíz. Y solo, si nada de eso funciona por completo, bajamos a los controles administrativos y al final, hasta abajo como la opción menos efectiva, está el EPP. La gran apuesta de la norma es que nos quedemos en los escalones de arriba. Y miren, la propia norma lo dice con todas sus letras. El EPP se debe usar como algo temporal, ¿saben? Mientras se instala una solución de ingeniería, por ejemplo. O como un extra, un complemento, si las otras medidas de plano no fueron suficientes. O sea, se acabó eso de que el EPP sea la solución automática y por defecto. Ya no más. Muy bien, ya entendimos la filosofía, el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica? Pues bueno, se traduce en nuevas obligaciones y bastante más profundas para los patrones y los centros de trabajo. Y aquí tenemos uno de los cambios más. ¡Wow! Vean la diferencia. La norma viejita, la de 2008, te pedía algo muy general. Identifica el tipo de riesgo. Y ya. Pero la nueva, la de 2024, pide un análisis súper detallado. Hay que identificar y clasificar los riesgos en físicos, mecánicos, químicos y biológicos. Esto, la verdad, obliga a meterse hasta la cocina y entender de verdad qué está pasando en el lugar de trabajo. Pero esperen, que hay más. El análisis de riesgos no es lo único. La norma de 2024 trae un montón de obligaciones nuevas y bien específicas. Por ejemplo, ahora hay que verificar que el EPP esté certificado, que no sea cualquier cosa. La capacitación tiene que ser sí o sí al menos cada 2 años. Algo súper importante. Hay que asegurarse de que el equipo le quede bien a la persona, considerando sus características físicas, si tiene alguna discapacidad. Incluso hay que darle equipo a los visitantes. Y hasta nos pide pensar en qué hacer con el equipo contaminado cuando ya no sirve. Como ven, el nivel de detalle es otro. Ahora, si me preguntan a mí, este es quizá el avance más revolucionario de toda la norma. Y es que ya no basta con dar el equipo y ya. Ahora, la palabra clave es justificación. Hay que justificar por qué se necesita. Y créanme, eso lo cambia absolutamente todo. La pregunta que ahora todos los responsables de seguridad y los patrones se tienen que hacer es esta, y es bien directa. ¿Por qué? ¿Por qué después de que ya intenté eliminar el riesgo, de sustituirlo, de meterle controles de ingeniería, por qué todavía necesito este equipo en particular? Se acabó para siempre el pues porque así se ha hecho siempre. Y para que quede más claro, veamos cómo funciona este proceso de justificación en la vida real.
Imaginen que tenemos un problema de ruido excesivo. ¿Cuál es el control primario? Pues uno de ingeniería, como encapsular la máquina. Solo si, después de hacer eso, el ruido que queda, el ruido residual, todavía es muy alto, solo entonces se justifica usar tapones auditivos. Otro ejemplo, proyección de partículas. Lo primero es poner una guarda de seguridad, un control de ingeniería, y solo si la tarea obliga a la persona a acercarse tanto que la guarda no protege del todo, solo ahí se justifican los lentes de seguridad. ¿Ven? Es un proceso lógico, razonado, no una ocurrencia. Claro, todo esto en el papel suena increíble, ¿no? Pero seamos honestos, llevarlo a la práctica, al día a día de una empresa, pues tiene sus retos. No es enchilame otra. Implica un cambio cultural y de operación bastante grande para muchísimos lugares. Y los principales retos saltan a la vista. Primero, hacer ese análisis de riesgos tan detallado no es cualquier cosa. Se necesita gente que de verdad le sepa. Es técnicamente complejo. Luego, la capacitación continua. Pues claro, suena genial, pero requiere tiempo, planeación, recursos. Y por último, la gestión de registros. Ahora hay que documentarlo todo, y eso significa una carga administrativa que puede ser bastante pesada. Ok, entonces, para ir cerrando, hagamos un resumen con los puntos más importantes que no se nos pueden olvidar. 1. El EPP es la última, repito, la última línea de defensa. 2. La prioridad número 1 siempre serán los controles de ingeniería y los administrativos. 3. El análisis de riesgos se volvió mucho más específico, mucho más detallado. Y 4. El que lo cambia todo, se tiene que justificar el porqué de cada pieza de EPP que se usa. Y bueno, cerramos con esta reflexión. Al final del día, ¿qué es esta nueva NOM? ¿Es nomás una lista de reglas más difíciles de cumplir, más burocracia? ¿O es en realidad una oportunidad de oro para tomarse la seguridad en serio, para asumir un compromiso de verdad, donde la meta no sea solo ponerle una palomita a un requisito, sino eliminar los riesgos desde la raíz? La respuesta que cada empresa dé a esa pregunta, pues, definirá el futuro de la seguridad en el trabajo en México.